Día viernes 7 de enero, rápidamente se acaba la semana, la primera laboral de este año, para que vea que va a correr igual que el otro. Así es. Buenos días a nuestros amigos televidentes que se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de noticias. Mi querido Robert, los titulares de hoy. Vamos a ver qué tenemos. Se viene rico, un cafecito, un agua, el que usted guste y salga con mucha energía. Diario El Comercio ha llegado. Titulares del comercio impreso que está en todo el país. Dice gobierno y CONAIE se preparan para medir fuerzas en el 19. Pues cuarta dosis y más pruebas se plantean. Christian Weiss es un innovador arquitecto del país. Estos son los titulares más importantes que tiene Diario El Comercio. Usted lo puede solicitar ya en su sitio de confianza o su voceador en diferentes ciudades de nuestro Ecuador. Arrancamos de inmediato con las noticias. Mediante reunión virtual, el presidente Guillermo Lasso escuchó y analizó la situación de remediación que realizan los técnicos de gestión de riesgos y el Cuerpo de Bomberos del Ejército en el socavón de Zaruma. Además, el primer mandatario firmó un decreto que permitirá entregar un bono de contingencia por desastres a los afectados. Técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército soldaban las barras metálicas que serán puestas en el socavón, donde se continúa con la limpieza del material de las casas colapsadas. Según el comandante Fernando Dotti, la obra de remediación consta de 3 etapas y estará terminada en 8 meses. Igualmente estamos ya colocando aquí parte de las estructuras que estamos construyendo en otro sector, lo traemos acá previo a su armado. Y al lanzamiento para lo que se había explicado es la parte de la primera fase de estabilización de los taludes. Mientras esto pasaba en la zona cero, a pocos metros de allí se daba la reunión de manera virtual entre el presidente Guillermo Lasso y los representantes de los ministerios encargados de la remediación. El primer mandatario se dirigió al alcalde del cantón, a quien demandó más acción y responsabilidad. Bueno, señor alcalde, usted tiene en sus manos en este momento una decisión fundamental que no la ha tomado durante 6 años de su periodo de alcalde de Zaruma, y es delimitar el territorio urbano del cantón Zaruma, para tener perfectamente claro que de acuerdo con la ley, ahí no se pueden llevar a cabo actividades de minería de ningún tipo, legal o ilegal. Por su parte, los técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables anunciaron que los trabajos y los operativos continúan. Por ello, realizaron 8 allanamientos en viviendas, donde encontraron bocaminas en el interior. Ha habido una gran cantidad de decomisos, fundamentalmente de material aurífero, mecha lenta, explosivos. Inclusive se localizó 3 subametralladoras de fabricación artesanal que serviría para la seguridad de los grupos ilegales que están trabajando en el interior de estas galerías. Asimismo, el presidente Guillermo Lasso suscribió este jueves 6 de enero el decreto ejecutivo número 316, mediante el cual se dispone al Ministerio de Inclusión Económica y Social la entrega por una sola vez del bono de contingencia para las personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico de $252,66, equivalente al 50% de la canasta familiar vital, que beneficiará a personas afectadas en este cantón, informó Richard Ceballos. Reacciones a favor y en contra ha generado la extensión del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, de pretender cubrir la reparación integral que se le impuso superior a $500,000, dando asistencia técnica al Estado ecuatoriano. Él fue sentenciado por el trama de corrupción de Odebrecht. Criterios divididos ha generado en los profesionales. El ministro de Electricidad, Alexei Mosquera, haya querido cubrir parte de la reparación integral, que asciende a $600,000, con asesoramiento al gobierno nacional. Es algo que suena bonito, pero inaplicable. Además, no sería moral. Además, no le encuentro que sea ético. Yo fui condenado, sancionado por un tipo de delito que se entiende corrupción, y además de ello le estoy pidiendo al Estado que a pesar de eso me contrate nuevamente. Entonces es irrisorio. La intención era, a cambio, percibir una remuneración económica, algo inaplicable para el penalista Paulo Caña. Que le está diciendo al Estado, o le está queriendo obligar al Estado, que tiene que ser contratado. Primera cosa. Segundo, que este contrato debe ser no menos de 15 años para que pueda cubrir los valores que está adeudando.
Y tercero, además de ello, los sueldos son inembargables. Es decir, así el Estado le contratara, él tuviera que pagar, ni siquiera le podría embargar. En contraposición para su colega Jorge Luis Ortega, la idea no es descabellada, es más salomónico, al defender el derecho que tienen las personas a rehabilitarse. Es hilar muy fino en cuanto a establecer si es un tema inmoral o de falta de ética. Porque el fin de la pena es la rehabilitación, la reincorporación y la reinserción de aquel que haya sido condenado a la sociedad luego de que haya cumplido su condena. Mosquera fue condenado por la trama de corrupción de Odebrecht. Actualmente se encuentra bajo el régimen semiabierto con presentación ante la autoridad competente. Lo de sus servicios fue rechazado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Hoy debe esperar para ver si un vehículo de su propiedad es aceptado como parte de pago. Manejaron dineros provenientes de actos ilícitos, ese dinero debe estar en algún lado. Y es al Estado ecuatoriano, a través de la Fiscalía General del Estado, la que tiene que seguir la línea o la ruta del dinero y llegar con eso y buscar o repatriarlo o recuperarlo a través de los bienes que estén en manos de testaferros o de otras personas. Informó Héctor Romero. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió la terna para la designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La misma está integrada por las siguientes personas: Marcos Giovanni López Narváez, María Tatiana García Plaza y Esteban Francisco Coello Muñoz. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la entidad encargada para designar a esta autoridad. Y con 131 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de vivienda de interés social que tiene esto como objetivo: cerrar herramientas para combatir el crecimiento del déficit habitacional, el agravamiento de las condiciones de hacinamiento de las viviendas, la baja calidad, la construcción, el elevado índice de ausencia de servicios básicos residenciales y el crecimiento acelerado de los asentamientos informales. Asimismo, establece la figura del arrendamiento social con opción de compra. Y el puente internacional de Macará permanece cerrado pese a los pedidos que han venido realizando las autoridades y moradores del sector. Actualmente existen más de 400 pasos clandestinos por donde varias personas llegan a Ecuador. La reactivación económica no llega al cantón fronterizo de Macará. Las autoridades piden que se reabra el puente internacional que permanece cerrado por la pandemia de COVID-19 desde marzo del 2020. Estamos pidiendo que, siguiendo los mismos lineamientos que el COE Nacional ha puesto para abrir la frontera en Rumichaca, también se abra en Macará. En el puente internacional, un conjunto de vallas metálicas impide el paso de personas, vehículos y productos. Más del 50% de la población vivía del comercio y un 30% de la agricultura. Soy yo que se debería abrir el puente internacional por la economía. Otra de las problemáticas que se vive en este sector fronterizo es que, pese a que el puente internacional está cerrado, existen pasos clandestinos donde personas pueden ingresar a nuestro país. Y eso puede contagiar, así como también vienen cientos de venezolanos por las noches en carros, en buses, y pasan al Perú también por lugares clandestinos. En Loja informó Marcela Constante Brito. Es tiempo de contarles que 54 mercados municipales de la capital también han implementado la solicitud de carnet de vacunación para las personas que ingresan a estos centros de abasto. Además, han implementado varias medidas para garantizar que estos espacios sean seguros para la ciudadanía. Queremos que por favor nos ayuden con el carnet. Con el objetivo de garantizar un espacio seguro y confiable para la ciudadanía, los 54 mercados de la capital han implementado como requisito para ingresar a los recintos de comercio la presentación del certificado o carnet de vacunación. Un número de mercados han acogido las recomendaciones que ha hecho el COE Nacional y se está controlando en todos los accesos lo que es el carnet de vacunación, se está entregando desde el alcohol
la medición de temperatura, y los mercados al interior cumplen con las normativas establecidas, distanciamiento, protocolos de bioseguridad. A su vez, expresan que todos sus comerciantes y trabajadores también cuentan con las dosis respectivas de la fórmula contra el COVID-19, cumpliendo con la normativa de las autoridades nacionales. Los mercados tienen un aforo del 75%. Son lugares amplios, aislados, que cuentan con ventilación, que cumplen con la normativa de infraestructura para poder seguir atendiendo de manera segura tanto aquí a los comerciantes como a los clientes que se acercan acá. La ciudadanía destacó la implementación de este requisito para el ingreso al mercado. Dicen que ahora es indispensable llevar el carnet de la vacunación del COVID-19 a todo lado. Así es, yo ando ahí cargada mi carterita y ahí está mi carnet. En el mercado central ubicado en el casco colonial de Quito, además de este requisito, sus comerciantes se han organizado para implementar otras medidas que brinden seguridad a sus visitantes. Entonces, la salud dentro del mercado está garantizada porque todos cumplimos, inclusive en la desinfección semanal del mercado. Tenemos limpieza, seguridad, sobre todo educación, y lo que más indispensable dentro de todo esto es que nos cuidamos la salud y les esperamos con los brazos abiertos y con mucho cariño aquí. Las autoridades y comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía para que compre sus productos en estos espacios seguros y evitar que por ahorrarse unos cuantos centavos con el comercio informal pongan en riesgo la salud suya y de sus seres queridos. Informó Mauricio Sánchez. Y hasta este 31 de marzo se extenderá a escala nacional la vigencia de todas las cédulas caducadas o que estén próximas a expirar. El Registro Civil anunció que tomaron la resolución debido a que están trabajando con el 50% de capacidad y aforos para evitar la propagación de contagios en el país. Como parte de las medidas sanitarias que buscan combatir el aumento de contagios de COVID-19, desde este 6 de enero el Registro Civil trabaja al 50% de su capacidad, tanto en aforos como en atención en sus servicios, razón por la cual la institución extendió la validación de las cédulas expiradas hasta el 31 de marzo del presente año. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las personas con cédulas caducadas podrán hacer uso de la misma para cualquier trámite, tanto público como privada. Fernando Alvear, director de la institución, enfatizó que esta medida no es un exhorto, sino una disposición de cumplimiento obligatorio, misma que ya fue comunicada a las entidades públicas y privadas para su cumplimiento. Esto aplica desde el día de hoy, hemos mandado ya los comunicados oficiales a los ciudadanos que no entren en desesperación para adquirir un documento como es la cédula. Ciudadanos destacaron que pese al aforo del 50%, los trámites para obtener su cédula no han sido demorados y que a través de la página web en la misma semana pudieron obtener su turno para sacar su documento de identidad. Agendé el día martes. O sea, fue un poco más fácil, pero casi que no disponían de muchos cupos. Solo había uno para el día jueves de toda la semana y la siguiente también ya estaba ocupado. A su vez, resaltaron las medidas que se han establecido en el interior de las oficinas, como el distanciamiento social, limpieza de los lugares y señalética adecuada. Bueno, en el momento en que yo llegué, sí lo respetan la distancia, igual hubo la limpieza como el joven también estuvo aquí, sí, igual la presentación del carnet para poder ingresar. En cuanto a la emisión y vigencia de los pasaportes, el titular del Registro Civil enfatizó que estos se mantendrán con normalidad, ya que el documento se rige a una normativa internacional. Los pasaportes caducan. El tema con el pasaporte es que es ley internacional. No puedo tomar medidas sobre eso, sobre la cédula sí. Desde el Registro Civil se recordó a la ciudadanía que estas disposiciones no incurrirá en la emisión normal de los documentos que la institución efectúa y que de ninguna manera las agencias en el país cerrarán sus puertas. Informó Mauricio Sánchez. Y preste atención, la Agencia Nacional de Tránsito garantiza la normal atención a los ciudadanos a pesar de que por motivo del COVID-19 temporalmente se ha tenido que reducir el número de servidores públicos como lo ha dispuesto la autoridad competente. De ser el caso, se podría ampliar el horario de atención. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo, que en las entidades públicas se opere con el 50% del personal de forma presencial.
y el resto telemáticamente, como herramienta para enfrentar el incremento de casos de COVID-19. En la Agencia Nacional de Tránsito en Quito se han tomado las medidas del caso. Las tareas que son susceptibles de poder ser atendidas de manera telemática las hemos establecido de esa manera, entonces así garantizamos la salud y seguridad de nuestros funcionarios, de nuestros servidores, y por otra parte no hemos sacrificado la atención ciudadana. Sin duda, las secuelas de las festividades pasadas han puesto en apuros a más de uno. Hemos determinado que el ingreso de la ciudadanía sea de manera más pausada para garantizar justamente esos aforos al 50%. Como ustedes pueden observar, la superficie de la Agencia Nacional de Tránsito permite en atención en la Agencia Occidental un aforo de 140 personas. Ustedes pueden observar que ni siquiera llegamos a la 1/3 parte. Al tiempo de garantizar que la atención al público no se verá afectada, a pesar de la disminución de servidores públicos. El flujo de atención es normal. Nosotros estamos evacuando todos los turnos que han sido generados y por ello tampoco hemos contemplado aún la posibilidad de extender los horarios de atención. También los usuarios dispuestos a colaborar. Yo considero que sí es importante porque se evitan los contagios. Eso. Todos tenemos que colaborar. Sí, hay que colaborar toda la ciudadanía para que la pandemia irla superando poco a poco. ¿Sí se están tomando las medidas por la pandemia? Sí, estamos protegidos, todos como pueden ver estamos con mascarillas y esperando el turno, ¿no? No faltó quien ha tenido que enfrentar más de un dolor de cabeza. Para mí mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque me tienen paseando de una agencia a otra y el sistema, según ellos, por el hackeo está mal y todavía no se completa. Dicen que es eso. Informó Héctor Romero. Recordamos, amigos televidentes, que la medida de restricción vehicular rige desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 para los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. Recuerde que la tarde se retoma a las 16 horas hasta las 21 horas. Preste mucha atención a estos horarios y respete la normativa de restricción vehicular. Y al retornar vamos a contarles que la ciudad de Quito se mantiene en alerta naranja por el incremento de casos COVID-19 y también se analiza si es viable o no el regreso a clases presenciales. Ya le contamos. Una pausa. 7:17 de la mañana, 6:16 en Galápagos. Gracias por acompañarnos. Día viernes, el COE Nacional analiza si es viable o no el regreso a clases presenciales con el 100% de aforo de la ciudad de Quito. Esto a partir del 7 de febrero. Este pedido, pues, lo hicieron las autoridades sanitarias de la ciudad debido al incremento de los casos COVID. Al momento, pues, la capital se mantiene en alerta naranja. Quito sigue siendo la ciudad con más contagios del país. Registra 189.144 casos positivos. Es así que el COE Metropolitano decidió mantener el nivel de alerta epidemiológica naranja para que se mantengan las medidas de restricción. En consideración de que la positividad de los últimos 14 días ha alcanzado el 15.3%. La ocupación de camas UCI se encuentra en el 57% y la de camas hospitalarias en el 48.5%. En medio de la compleja situación sanitaria, está previsto el retorno a clases presenciales para el 7 de febrero con el aforo del 100%. Por ello, las autoridades sanitarias de la capital exhortaron al COE Nacional para que evalúe si es procedente o no el regreso a las aulas. Nosotros esto incorporaremos en la sesión plenaria de la próxima semana. Habrá ya esta nueva evaluación que sería post-Omicron, ¿no? Ya con la presencia de la Omicron acá en el país, y ahí el COE, vuelvo a repetir, tomará la mejor decisión, la que sea técnica. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, prefiere no adelantar criterios. Sin embargo, asegura que las decisiones se toman de acuerdo a los informes técnicos emitidos por varias entidades. Que las decisiones que toma el COE, primero, son sobre la base de informes técnicos de las mesas técnicas, donde están todos los expertos y obviamente quien lleva esta rectoría son los expertos de salud. Días atrás, la ministra de Educación, María Brown, reiteró que se mantiene el cronograma de regreso a las aulas en el régimen cierre y para la costa. Además, se emitieron algunos lineamientos para que los docentes con síntomas COVID no asistan a las instituciones. Pero, ¿cuál es la opinión de los representantes de los estudiantes? Sí, creería que deben de estar en casa. Mis hijos ya están en presencial y sí es un problema de contagio. Si se cuidan, sí, a clases. Pero si no se cuidan, no. Que terminen este año virtual. Yo por mi parte cuido a mis hijos, no, pero en cambio hay otros padres que no cumplen con eso. En todo caso, la plenaria del COE Nacional se reunirá en los próximos días para analizar este pedido.
informó Priscila Cadena. En Quito, 2 casas de salud presentan incremento de atenciones a niños por casos sospechosos de COVID-19. Al momento, 9 menores de edad se encuentran hospitalizados con un cuadro moderado de la enfermedad. Mientras tanto, el Ministerio de Salud avanza en la vacunación de este grupo poblacional. Son cada vez más frecuentes las atenciones a niños y niñas en las áreas de emergencia de 2 casas de salud de Quito por sospecha de COVID-19. En el punto de triaje del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz se encontraban 8 menores. Todos presentaban síntomas asociados a la enfermedad. Por ejemplo, la hija de Maritza Vallejo tenía complicaciones para respirar. Está ya como 2 días así, pero hoy en la mañana amaneció peor, entonces por eso decidí traerle acá para que le hagan la prueba. Gladys Tigasi viajó desde Pujilí a la capital, luego de la negativa en varios hospitales. Su preocupación es el delicado estado de salud de su hijo por un posible contagio. En su círculo familiar, 4 personas son portadoras del virus. Preocupada por mi hijo porque yo ya he llevado a todo lado a emergencia así, solo me dan paracetamol y no me ayudan con nada. El incremento de atenciones en el Vaca Ortiz inició en diciembre. 89 menores ingresaron con cuadros de la enfermedad. 4 de ellos dieron positivo para el virus. Mientras que hasta el 6 de enero 30 niños han sido atendidos, 3 con resultado positivo. Al momento 2 se encuentran hospitalizados. Estables, ya en condición de alta, vienen con ligera fiebre y alguna que otra dificultad respiratoria. Un panorama similar se vive en el Hospital IES Quito Sur. De los pacientes pediátricos que llegan a los puntos de triaje, la mayoría presenta síntomas leves según el médico Juan Sánchez. Sin embargo, hay casos que se complican. Por ahora son 7 los menores hospitalizados. Algunos cuentan con 2 dosis de la vacuna. Ha aumentado también el flujo de pacientes pediátricos. Son síntomas respiratorios todos ellos. Hay niños que están vacunados también. Como una medida para enfrentar el virus, los especialistas recomiendan vacunar a los infantes. El pasado mes de octubre inició la inoculación de 6 a 11 años y está prevista la vacunación a menores de 3 y 4 años desde el mes de febrero. Son seguras y sobre todo, eficaces. Informó Priscila Cadena. Y muchos pacientes con COVID-19 vacunados que son atendidos en los hospitales Centinelas, al parecer no cumplieron con los plazos establecidos para aplicación de la dosis, lo que provocó una menor respuesta inmunitaria en este grupo de personas. Así lo mencionaron varios representantes de las casas de salud. Los hospitales Centinelas en la capital comenzaron a habilitar espacios, buscar camas y designar personal médico de otras áreas para atender a los pacientes COVID-19. El incremento de personas con la enfermedad comienza a notarse hasta los exteriores de las casas de salud, donde muchos deberán esperar que la situación mejore para ser atendidos. Desde las 6 de la mañana estoy aquí, que no hay como que los doctores están ahí ocupados con tanta gente en emergencias que están ahí, que ellos nos han de llamar por teléfono, y ahora tengo que estar esperando que me llame cuando me llama, hasta que salgan todas estas gentes. Y nosotros los que estamos aquí nos perjudicamos nosotros. ¿Por qué? Por las personas que son necias, que se fueron a gastarse. Me muero que ya se acaba el mundo, que ya se van a pasearse. Los especialistas aseguran que el mayor número de pacientes críticos son aquellos no vacunados. Sin embargo, existe un grupo de personas que fueron vacunadas y presentan síntomas severos de COVID-19. Han completado recientemente la segunda dosis o que ya han esperado mucho tiempo para colocarse el refuerzo. Entonces, en ese sentido, esa falsa seguridad hace que la gente, después de estar vacunada, no tenga distanciamiento, no utilice mascarilla y sienta que con la vacuna es suficiente para no enfermarse. El Hospital Pablo Arturo Suárez tiene un 70% cubierto, por lo que planifican estrategias de contingencia en caso de que la situación empeore. Estamos preparándonos también para el aumento de casos que será derivado de Navidad y fin de año, que esperamos que sea a finales de enero, la primera semana de febrero. Nosotros, cuando lleguemos al 90% de ocupación, los hospitales de Calderón y el Hospital Enrique Garcés aperturarán camas para poder ir aumentando la oferta de los servicios. Mientras el IES Quito Sur tiene un 90% ocupado en hospitalización y un 95% en la unidad de cuidados intensivos. La segunda semana de diciembre teníamos 100 pacientes diarios que llegaban a carpas con síntomas respiratorios. La semana del 26 de diciembre un promedio de 250 pacientes diarios.
y esta semana un promedio de 450 pacientes diarios. En esta casa de salud también se detectan casos positivos de coronavirus. Las carpas están repletas. Existen personas que acuden con la familia para realizarse una prueba. Me dio vómito, un poco de diarrea, tengo moqueo constante y mi hijo igual está ya mal, le falta el aire, tiene dolores articulares y todo, por eso no. ¿Y está vacunado? Sí, tenemos las 2 dosis. Otros aseguran no haber infringido las normas, pero sentir algunas molestias como si tuvieran gripe. No, yo no he salido, no me he ido a pasear, nada. Todo permanentemente en la casa, pero son síntomas como la gripe. En los recorridos por los hospitales se escucha comentar la preocupación por los síntomas que experimentan. Pensaron que con las vacunas no iban a sentir nada si tuvieran la enfermedad, por lo que es importante conocer estas experiencias, no bajar la guardia, usar correctamente la mascarilla y evitar aglomeraciones, informó Sofía Vintimilla. En la provincia de Los Ríos, los casos de COVID-19 van en aumento. En las instituciones públicas se reportan múltiples contagios, mientras los hospitales, el IES, Ministerio de Salud y laboratorios particulares reciben un gran número de usuarios diariamente. Las casas de salud nuevamente tuvieron que colocar sus carpas como parte del protocolo COVID. En los hospitales del IES y Ministerio de Salud se observa una importante afluencia de ciudadanos. Todos buscan atención ante los síntomas respiratorios que presentan hace varios días. Tenemos médicos que también están infectados por COVID y que hemos tenido que mandarlos a la casa. Tenemos médicos que son vulnerables y que tampoco pueden estar atendiendo en las áreas COVID. Entonces, todo eso nosotros tenemos que manejarlo de una manera equilibrada para que ningún servicio sea cerrado. En el caso de Jorge, esperaba que su esposa sea atendida con su bebé de 7 meses en el hospital IES Babahoyo. Esos síntomas fue así que tiene una fuerte fiebre, ya van 2 días y nada. Y una tos que se le va como hasta, no respira bien. En los laboratorios particulares, la demanda por una prueba COVID es cada vez mayor. Para que tengan una idea, en la parte fuerte de la pandemia en nuestro laboratorio llegamos a tener en un solo día 35 casos positivos, en un solo día. Esta vez llegamos a tener el 3 de enero 82 casos positivos en un solo día. Según este profesional, el aumento inició desde el 2 de enero de este año. Ya prácticamente entre el 40 y el 50% de casos positivos diarios. Algunas instituciones se han acogido al teletrabajo o han ajustado sus horarios. En la gobernación de Los Ríos, hasta el momento se reportan 7 casos positivos para COVID, mientras que en el municipio de Babahoyo se ha cerrado la atención al público para los pagos prediales. El porqué de la suspensión, porque estábamos en la curva ascendente y a partir del fin de semana pues disminuiría la curva de lo que tiene que ver con el nivel de contagios. El COE local se reunirá el martes para buscar disposiciones que logren evitar aglomeraciones, como se registran en los bancos o incluso en las farmacias, donde van los ciudadanos para automedicarse. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y son 7 variantes, amigos, del COVID-19 las que circulan en nuestro país. Vamos a conocer cuáles son y cómo se puede determinar el rumbo que va a tener esta pandemia para este año 2022. Preste atención. Delta, Gamma, Alfa, Omicron, Iota, Mu y Lambda son las variantes cuyos nombres ya son conocidos en nuestro país, pues aquí circulan 7 mutaciones del COVID-19, que según investigadores en epidemiología podrían presentar 2 posibles escenarios para los siguientes meses. Para entender mejor, recordemos cuáles son estas variantes y cuántos casos registran desde su llegada. La variante Alfa, que es originaria del Reino Unido, esta realmente se expandió por toda Europa, conquistó la mayoría de países, provocó congestión sanitaria, pero en el Ecuador perdió fuerza a raíz de la aparición de la variante Delta, que fue la que realmente estaba ocupando la mayoría de casos junto con la Mu, con la variante Mu originaria de Colombia. Las dos iban peleando, siempre ganando Delta, pero estas variantes aparecieron, y ahora la Omicron, ¿no? Que la Omicron probablemente esté en más del 80%, especialmente en las ciudades más grandes, y en más del 50% en la mayoría del país. Y aunque mucho se ha hablado del fin de la pandemia como una utopía, desde la ciencia se postulan 2 posibles escenarios con la llegada de Omicron. El escenario favorable sería que esta Omicron pues
se expanda rápidamente, desplace a las variantes más agresivas y que produzca un efecto de inmunidad que, aunque corto, pues impida la transmisión de este virus, permita que las vacunas funcionen y que inicie realmente una transición desde una pandemia a una endemia. Ahora hay el escenario pesimista, y ese escenario es pues que aparezcan otras variantes que sean mucho más agresivas, que volvamos a estar pues en aprietos. Por ahora se ha comprobado la eficacia de las vacunas en contra de estas mutaciones. Por ello, la importancia de las dosis de refuerzo en la población. No están funcionando, aunque se requiere un refuerzo. Este refuerzo tiene que llegar de manera rápida. El Ministerio de Salud tiene que ampliar los rangos de edad. La desescalada progresiva tiene que ser más amplia. Las teorías epidemiológicas ven con leve expectativa que con la corresponsabilidad ciudadana, la utopía del fin de la pandemia finalmente pueda llegar. Realmente este 2022 sea el inicio del fin de esta pandemia. Informó Caterina Aguirre. El aparecimiento de nuevas variantes ha obligado al mundo a administrar nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19. En algunos países ya se aplica el cuarto refuerzo, mientras que en otras naciones aún no se coloca ni la primera dosis. En la siguiente nota, expertos analizan si es posible sostener en el tiempo el ritmo actual de inmunización. El aparecimiento de Omicron nuevamente puso en apuros al mundo. Pensar en una inmunidad global cada vez se vuelve más difícil y, a decir de expertos, esto se debe a la inequitativa distribución de vacunas contra el COVID-19. Desde un punto de vista global, no es asequible, ni sostenible, ni posible administrar 4 dosis a todos los habitantes del planeta cada 6 meses. Y hay que recordar que hoy en día, menos del 10% de las personas de los países de bajos ingresos ni siquiera ha recibido su primera dosis. Inmunizar constantemente, a decir de expertos, no es posible para países con economías marginales o en crecimiento. Es insostenible seguir manteniendo, ¿no es cierto?, un proceso de vacunación cada 6 meses. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Políticas de salud. La política de salud no es solamente vacunar a todo el mundo, es tenerle sana a la gente. Ecuador ha invertido más de $300 millones en vacunas contra el COVID-19. Una cifra que podría incrementar si se requieren nuevas dosis de refuerzo para la población. A expensas de Omicron, se va a reactivar la necesidad de instaurar vacunación masiva nuevamente. Analistas creen que para mitigar los efectos de la pandemia y no resquebrajar las finanzas del Estado, es imprescindible inmunizar de forma estratégica y equitativa. Informó Álvaro Terán. Y al retornar vamos a contarles un hecho realmente lamentable. En La Tacunga, un niño de 10 años fue reportado como quemado en sus manos. ¿Quién fue? ¿Qué sucedió? Lo contamos al retornar. Ya venimos. De viernes, acompañándoles, provecho en el desayuno. El caso que vamos a hablar ahora es un caso que la autoridad Dianita tiene que investigarlo profundamente. Claro la violencia, sí. La violencia, lo que hablamos. Todo el mundo generaliza la violencia, se soluciona violentando los derechos de los niños. Sí, lastimosamente este caso que vamos a presentar a continuación nos genera mucha impotencia y por supuesto esperamos que las autoridades reaccionen. Miren ustedes, en La Tacunga, un niño de 10 años fue reportado como quemado, un pequeño niño, qué increíble. Este pequeño presentó lesiones de 2º grado en sus manos. ¿Y por qué? Parece que ha cogido un celular. Y un adulto, claro, un adulto lo castigó, lo llaman castigo, pero esto no es castigo, es una tortura. Un pequeño niño recibir este tipo de castigos, de hechos. Vamos a ver lo que sucedió. Aparentemente, pues, tomó un celular que no le pertenecía. Y, a ver, la inocencia de los niños, son traviesos, así es. 10 años de edad, cualquiera que haya sido el problema, exacto, lo que se suscitó, hay que, una persona adulta tiene que tener una cosmovisión distinta, no castigar, no, en este caso, infligirle un daño corporal, porque no se llega a absolutamente nada. Ahí hay un problema psicológico que la autoridad tiene que, pues, averiguar con la persona adulta en el entorno de la familia, pero sobre todo esa no es la forma de mitigar un castigo. O sea, lamentablemente en nuestra sociedad pensamos que pegando
a los niños se solucionan los problemas. Un grave error. Vamos a ver. Son las manos del pequeño niño. 10 años tiene. Están quemadas. ¿Qué le pasó? Es la gran interrogante. Luego de la valoración médica, pues el niño presenta quemaduras en sus 2 manos, quemaduras de 2º grado. Así es. En las fotografías se pueden observar las grandes ampollas. El menor habría sido herido por parte de una familiar de su padrastro. Todo por haber hecho algo que le disgustó a la presunta agresora. Le quemaron la manito por lo que fue a coger un celular. Y le hizo agarrar un palo de candela a lo que estaba quemando y le hizo agarrar en las manitas. Los hechos ocurrieron el martes, cuando su madre se encontraba también en la misma vivienda. Sin embargo, ella, según la policía, no habría dado aviso. Fue una docente la que alertó a las autoridades para que intervengan. Según la entrevista realizada con la docente, manifiesta que el niño le había manifestado que había sido víctima de agresión con un palo, con fuego. Se presume que el niño, por curiosidad o otra situación, había cogido un teléfono celular de una ciudadana que es tía del padrastro del niño. Este jueves se desarrolló una audiencia y se determinó que mientras duren las investigaciones, el pequeño permanezca en una casa de acogida en Salcedo. Pero, ¿y de la agresora? ¿Dónde está? Se tiene conocimiento que la señora el día de hoy manifestó que su conviviente pues le había indicado que la señora desde el día que pasó los hechos de ella ya no se encuentra en el domicilio y desconocen el paradero. Al momento se investigan los hechos, el por qué la aparente agresora actuó de esta forma. Se espera realizar además un estudio al entorno del menor. Informó Marilyn Jaramillo. En el centro de Quito, varios niños y una joven fueron atacados por un perro. Así es, supuestamente este es un perrito de raza Pitbull, quien habría aparentemente atacado a estos niños. Quien llevó la peor parte es la encargada de los menores de edad, al arriesgar su integridad por defender justamente a los pequeños. Aquí hay normativas claras de los peludos, yo amo a los peludos, pero también tenemos que entender de que pueden ponerse peligrosos cuando no tienen, primero, la seguridad del caso y segundo, evidentemente se incumple pues la tranquilidad de la ciudadanía, ¿no? Así es, y lastimosamente se da este tipo de hechos. 4 niños y Leslie subían por estas gradas. De pronto la puerta de esta casa se abrió y salió a precipitada carrera el perro del terror de los vecinos del barrio La Bahía. Según el testimonio de los afectados, el animal se fue directo a atacar a un menor. La chica, por defender al pequeño, se enfrentó al can y las consecuencias a la vista. A mi cuerpo les cubrió a ellos para que no les mordieran. No sabe de dónde sacó fuerzas para abrazar al animal y evitar el ataque, a pesar de lo cual le clavó los colmillos en una de sus piernas. La mordedura se infectó a los pocos minutos. Atacó violentamente, me vino y me mordió el brazo. No sé si el brazo es lo que me mordió o lo que le empujé al perro. Tengo así y de ahí la pierna. Los encargados del cuidado del perro, supuestamente de raza Pitbull, intervinieron y evitaron que las cosas sean más graves. Los habitantes del sector están desesperados, tienen miedo a pasar por el lugar, pero no tienen otro ingreso o salida. Los vecinos salen más enojados, más bravos. Hasta ahora no nos indican el carnet de las vacunas que necesitamos por ella misma. El perro supuestamente tiende a escapar cuando abren la puerta, aprovechando que los cuidadores son 2 adultos mayores y niños. En el sector viven más de una docena de familias que exhortaron a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Sí, pero un perro pitbull, dando gracias a Dios, desgracia con felicidad, porque imagínense que hubiera pasado algo más grave. El mismo can meses atrás atacó a otro vecino, le desprendió parte del músculo de la pierna. Hay preocupación. En una tercera ocasión, las cosas podrían ser más graves. No es primera vez, ya me fui a decirle a la señora, pero la señora sale con sus groserías, todo. Que no le pueden hacer nada al perro. Aparentemente el perro no cuenta con el espacio necesario para poder desenvolverse de forma adecuada. Permanece en lo que parece un patio reducido. Han hablado con los dueños del can, pero no hay correctivos. El perro siempre se escapa, no es la primera vez. El peligro es latente. Claro, el peligro es latente. Esperan esta vez ser escuchados, que alguien les devuelva la tranquilidad para salir y llegar a casa. En Quito informó Iván Casamen. Y si esto nos sorprende, escuche, un hombre fue atacado con un machete en el norte de la ciudad de Guayaquil. La víctima fue agredida por su jefe, con quien mantenía problemas desde hace varios días. Y como tenía problemas, a machetazos se arreglan los líos. Increíble. Veamos. Un machetazo en la cabeza.
recibió un trabajador de este hostal, ubicado en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. Según la Policía Nacional, el responsable de la agresión es su jefe, con quien mantuvo una acalorada discusión. Sí, de un ciudadano que hoy sabemos que responde a los nombres de Luis Marchán, quien presentaba una herida a la altura de la cabeza. En los videos y las primeras averiguaciones se tiene conocimiento que sería con un arma blanca, en este caso sería un machete. Al observar al trabajador herido, el agresor, quien figura como administrador del establecimiento, se dio a la fuga. Sin embargo, la policía lo detuvo cuadras más adelante. Aparentemente serían por temas laborales específicamente. Por temas laborales que el fin de semana habrían tenido. Habían tenido problemas no desde este momento, y a varios días atrás. Habitantes del sector se encontraban alarmados ante lo ocurrido. Mencionan que la zona es insegura. No hay seguridad, abren los carros, se meten, los cogen entrando a la puerta y se le llevan las cosas, las carteras, todo. Al hostal también le asaltaron el otro día. Y se vinieron disfrazados como que iban al hotel y los asaltaron. El detenido será investigado por el delito de tentativa de asesinato. En tanto, el afectado se recupera de las heridas en un hospital, informó Jorge Salazar. Y al retornar, le vamos a contar que en Perú murió el primer paciente detectado con flurona, esta variante de la influencia y del COVID. Ya venimos.